Bueno, sabemos que en el origen de la historia del derecho no existía la distinción entre derecho público y privado. Muchas veces estaba todo unido, digamos. Incluso así ocurrió hasta prácticamente el siglo XVIII, cuando aparece el movimiento constitucionalista, una gran sistematización del derecho, que no llegó a ser un código, como lo que se conoce habitualmente como el Código Prusiano, reunía normas de derecho público y de derecho privado en un único compendio. Pero a partir de la constitucionalización del movimiento constitucional, se distingue habitualmente el derecho público del derecho privado, que responde a una filosofía diferente y a un modo diferente de concebir el derecho. El derecho público aborda el derecho vinculado a la organización de los grupos a los cuales la persona puede pertenecer, o las comunidades. En ese marco, Goldsmith nos plantea tres grandes dimensiones de este derecho público. Por un lado, el derecho, o la rama del derecho que se ocupa de la comunidad a la cual pertenecen las personas como miembros de los estados, que es la comunidad internacional, el mundo o el planeta, que tendría su correlato en el derecho internacional público. Por otro lado, las personas, muchas de ellas, a lo largo de la historia, han pertenecido a comunidades religiosas, a iglesias, y algunas de ellas han desarrollado un derecho, que se conoce como derecho canónico, el derecho que organiza la comunidad eclesial o la iglesia, que nosotros no lo vamos a estudiar lógicamente porque no es esta universidad el ámbito propio para estudiar derecho canónico. Pero es bueno saber que existe, y hasta un código hay de derecho canónico en la Iglesia Católica. En realidad, dos códigos, porque la Iglesia Católica, la religión católica, tiene un rito latino y un rito oriental. Y la comunidad nacional, cuya organización está regida por el derecho constitucional en sus fundamentos y el derecho administrativo en cuanto a la regulación más directa de los servicios públicos y de la organización de la prestación por parte del Estado de las necesidades de la población. En este marco podemos nosotros entonces recorrer estas ramas, teniendo presente que si estamos hablando de un Estado que es teóricamente federal, como el Estado argentino, digo teóricamente porque sabemos que es un federalismo muy mitigado, muy atenuado, porque fue la Constitución elaborada en un marco de un partido federal que estaba en retirada. Cuando lo derrota Urquizas a Juan Manuel de Rosas, lo cual da el origen al Acuerdo de San Nicolás, que convoca a la Convención Constituyente, que redacta la primera Constitución. Gran parte del federalismo, que era rosista, estaba en retirada, y regresan los unitarios al país, por lo cual tenemos un Estado federal, pero con una muy fuerte presencia del Estado nacional. Pero este Estado federal, al menos teóricamente, supone la existencia de dos derechos constitucionales y dos derechos administrativos. Uno nacional, por el cual se regula el Estado nacional, y a su vez cada provincia puede elaborar su constitución y organizar su administración pública. Entonces tendríamos también un derecho constitucional y administrativo provincial, que es lo que se conoce como derecho público provincial, y que a veces entra en tensión con el nacional, y a veces hay disputas entre las provincias y la nación. La discusión sobre la facultad del gobierno porteño para abrir las escuelas frente al decreto del Poder Ejecutivo Nacional durante la cuarentena por COVID, que establecía que no se podía dar clase presencial, y que llegó hasta la Corte, sabemos, muestra esta tensión entre el derecho nacional y las autoridades nacionales y el derecho provincial y la jurisdicción y las competencias que tiene cada uno de ellos. En estas ramas del derecho público se caracterizan por una mayor presencia del repartidor gubernamental, una mayor presencia del gobierno repartiendo como principal repartidor. Se caracteriza además por dar lugar a la audiencia, porque el gobierno no puede repartir sin escuchar de alguna manera, directa o indirectamente, a los recipiendarios. En donde sí, pese a ello, prevalecen los repartos autoritarios, donde se reparte con independencia del consentimiento del recipiendario, y donde el valor importante es el valor poder y evitar la anarquía. Es claro también desde el punto de vista del orden de repartos en el derecho público el plan de gobierno en marcha, la idea de una estructura vertical del orden de repartos, y en las fuentes del derecho la ley
y el decreto como principales fuentes del derecho en el derecho público, cuando en el derecho privado vamos a tener más los actos jurídicos particulares y el contrato como fuentes formales. Breve recorrido por ramas del derecho que ustedes conocen y que conforman lo que es el derecho público, con una mirada filosófica. El derecho internacional público. Si nos preguntamos por qué tiene que haber una rama del derecho internacional público específica, autónoma, nosotros sabemos que el derecho internacional público regula las relaciones entre los estados, y acá se nos plantea la pregunta por cuál es la exigencia de justicia de esta rama del derecho internacional público. A partir de la conformación de las Naciones Unidas, apareció la exigencia de justicia del respeto por la igualdad soberana de los estados, por la no intervención en los asuntos internos de otros estados, pero que con la globalización se pone en duda esta exigencia del principio de justicia. ¿En qué medida la comunidad internacional tiene derecho y es justo que intervenga en los estados cuando a veces sus mismas autoridades no respetan los derechos de sus habitantes o no se dan relaciones de justicia interna? Desde el punto de vista legislativo, tiene algunas normas propias, que son los convenios internacionales, básicamente. Tiene órganos diplomáticos que vendrían a ser aquellos funcionarios administrativos que se ocupan de esto. Autonomía judicial y hay algunos tribunales internacionales, aunque todavía no prevalecen, como la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dependiente de Naciones Unidas, y académicamente hay cátedras, hay cursos y hay tratados. Tiene una autonomía bastante avanzada, estas ramas. En la dimensión sociológica, en el análisis de esta rama, está la cuestión de cuánto nosotros nos parece que hay conducción, o sea, hay repartos, y cuánto hay distribuciones en la comunidad internacional. Cuánto hay algunos que dirigen el mundo, incluso hasta algunos planteos que a veces existen conspiracionistas, que plantean que hay un acuerdo entre los grandes poderes del mundo para manejar los destinos del planeta, o cuánto hay de espontaneidad, cuánto hay de influencia humana difusa, que no se puede identificar quién es el repartidor, cuánto hay de la naturaleza también. Si uno se pone a analizar a veces los países más poderosos del planeta, muchos de ellos tienen los principales recursos minerales, los recursos petroleros, etcétera, 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 que es una adjudicación de la naturaleza, quizás, aunque lógicamente se han conformado así justamente en algunos casos por la existencia de esos recursos, otras veces se han descubierto después. ¿Cuánto hay de autonomía y cuánto hay de autoridad en el orden internacional? También nos tenemos que preguntar en la dimensión sociológica, porque tenemos los acuerdos y los tratados internacionales, aunque muchas veces también hay imposición internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la atribución de autorizar el uso de la fuerza. Y sabemos que en el Consejo de Seguridad hay miembros permanentes que tienen poder de veto, o sin cuyo voto a favor no se pueden tomar las decisiones, como son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. También tenemos el problema de los límites para los repartos a nivel internacional, hasta dónde se puede llegar, aún queriéndose repartir hasta dónde se puede. Vemos algunas crisis por las cuales pasan algunos países. Podemos ver recientemente el problema de Afganistán, el intento de alguna manera de la comunidad internacional de llevar algunas reglas occidentales a Afganistán, que bueno, se encontró con límites y bueno, se tuvieron que retirar las fuerzas occidentales, principalmente las norteamericanas, y parece que vuelve Afganistán al dominio talibán, ¿no? Parece que hay límites de lo que se puede repartir o no a nivel internacional. ¿Cuánto hay un plan de gobierno en marcha? ¿Y cuánto hay ejemplaridad? ¿Cuánto hay algunos de países que son los que ordenan los repartos? ¿O cuánto son los países que entre ellos se van tomando como ejemplo? Sabemos que el mundo, antes de las guerras mundiales, era un mundo pluripolar, donde había distintos polos de poder, que la guerra mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, nos trajo el mundo bipolar, con el Pacto de Varsovia y la OTAN compitiendo por el dominio mundial, como la caída del comunismo trajo un tiempo de mundo en donde había una potencia que parecía que se quedaba con el planeta, que era Estados Unidos, y cómo recientemente empiezan a aparecer de nuevo actores en el orden internacional a competir, las BRICS, China, Rusia, en alguna medida la India, Europa, Japón, vuelven a ser actores que compiten por el orden de repartos internacional.
En la dimensión normológica tenemos algunas cosas específicas del derecho internacional público, como las reservas que permiten a un país adherir a un convenio internacional, en parte sí, en parte no. O sea, apartándose, excluyendo la aplicación de algunas de sus previsiones. Y tenemos también teorías sobre cómo entendemos nosotros a la comunidad internacional. Las teorías universalistas, que entienden la comunidad internacional casi como si fuera un Estado, con sus propias normas que se tienen que imponer a los Estados nacionales. Las teorías nacionalistas, que defienden la soberanía nacional que no se cede en ningún caso, y teorías intermedias que sostienen soberanías nacionales limitadas. Más recientemente, porque el derecho internacional público tiene historia de gestación, ha aparecido una rama del derecho que ha ganado caminos hacia la autonomía, que es el derecho de la integración. Este derecho de la integración estudia los fenómenos donde los estados se agrupan y forman uniones de alguna manera, que de alguna manera trasciende a los estados, en donde el principio entre ellos es la solidaridad, hacen un frente común, que legislativamente reconocen algunos tratados de integración específicos, como el Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur, o el de Maastricht, que dio origen a la Unión Europea, que a veces hasta tiene organismos judiciales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, administrativos, la Unión Europea tiene un Parlamento Europeo, un Consejo de Ministros. A veces tienen también algunos principios propios. En el Tratado de Maastricht, por ejemplo, está el principio de subsidiariedad. La Unión no debe invadir lo que los estados pueden hacer por sí mismos. Es decir, debe respetar un nivel de autonomía de los estados. Y también autonomía académica. Hay cátedras de derecho de la integración, cursos, tratados de derecho de la integración. La rama más reconocida del derecho público es el derecho constitucional, en el cual se plantea la distinción entre la constitución material, es decir, tal como el poder en la realidad se manifiesta, y quiénes son los verdaderos órganos de gobierno, que pertenecería a la dimensión sociológica, y la constitución formal, que es el texto constitucional que muchas veces no se corresponde con la constitución material, porque a veces el poder no está realmente donde dice la constitución que corresponde, ¿no? En este marco del derecho constitucional, vamos a pasar algunas cosas que conocemos. Sabemos que, de alguna manera, el derecho constitucional positiviza ideas o conceptos de la ciencia política y del derecho político, por lo cual hay tensiones entre las ideas políticas, constituciones que acentúan los intereses individuales, más liberales, constituciones que acentúan los intereses colectivos, menos liberales. En alguna medida, el constitucionalismo social modera el liberalismo de las constituciones liberales, aunque sin abandonar sus bases fundamentales. Las tensiones que a veces existen entre la defensa de la República, que pretende defender la libertad y las garantías de las personas, y las exigencias de la democracia, que exigen igualdad y soberanía del pueblo. Las tensiones entre una constitución que sea racionalmente la mejor posible y una constitución que sea la que más se acomoda a la historia y a las prácticas comunes de algunos pueblos. En el debate, por ejemplo, presidencialismo o parlamentarismo, esto está presente, ¿no? ¿Cuál es la que mejor conviene a cada Estado? Si conviene más una constitución rígida, que cueste mucho modificarla, o una constitución flexible que se pueda cambiar con facilidad. Todos esos son planteos y debates en el marco del derecho constitucional, en donde nos enfrentamos con visiones individualistas liberales, social cristianas, sociales laicistas, no cristianas, y más de tinte socialista, que a veces confluyen en los mismos textos constitucionales y generan tensiones a la hora de la interpretación y los caminos que van siguiendo los tribunales según qué filosofía, a cuál de la filosofía en este campo adhieren. Si quisimos pensar el derecho constitucional con un abordaje más bien tridimensional, podemos identificar en la dimensión sociológica repartos autónomos, como podemos ver en los frentes electorales, cuando se unen distintos partidos y se hacen alianzas,
y repartos autoritarios, como podemos encontrar en la Ley Constitucional de Ministerios, que organiza los ministerios que van a tener su cargo la administración. Podemos ver que en el derecho constitucional es muy importante el orden de repartos como plan de gobierno en marcha. La Constitución formaliza un plan de gobierno en marcha. Visualiza los factores de poder, en donde se plantean como límites de los repartos. Se puede querer cambiar determinada cosa, pero no se puede olvidar que hay factores de poder que pueden impedir esos cambios en el campo del derecho constitucional y con los cuales hay que trabajar. Históricamente un factor de poder fue el ejército, las Fuerzas Armadas. En Argentina, por ejemplo, está muy debilitado como factor de poder. Pero sin duda que los sindicatos, las corporaciones económicas, los medios de comunicación, las iglesias, algunas embajadas extranjeras son factores de poder que pueden constituir límites para bien o para mal, digamos, de algunas intenciones de reparto, proyectos de reparto constitucionales. En el ámbito de la jurística normológica, en el derecho constitucional, estamos en la cumbre de la pirámide jurídica. Por ser tan difícil de modificar, es común que las normas sean infieles, que no se adecuen a lo que realmente pasa, o que a veces plasmen ideales que después no se pueden realizar en la práctica y quedan como inexactas. Y en el ámbito de la justicia, del valor justicia, el constitucionalismo del movimiento constitucional nos propone una constitución que sea la encarnación del régimen humanista, que proteja a los seres humanos frente al régimen, que proteja al ser humano del Estado. Por un lado, implementando una división de poderes y un desmembramiento del poder que haga que el poderoso no se pueda abusar, y por otro lado, un reconocimiento de los derechos humanos y garantías como seguridad para el individuo frente al Estado. Tenemos también en el ámbito del derecho público el derecho administrativo, que como tal regula la administración pública, que ejecutan ese plan de gobierno en marcha que está fijado en el plano del derecho constitucional. Y que busca proteger a la administración pública y a los servicios públicos que tienen que continuar. Tiene que haber transporte, tiene que funcionar el registro civil, tiene que funcionar la policía, tiene que funcionar los organismos públicos que son los que satisfacen las necesidades públicas. Y eso es una exigencia propia y específica del derecho administrativo que hace, por ejemplo, que por más derecho que tenga una persona a cobrarse, no puede embargar la municipalidad ni puede hacer rematar una plaza, por ejemplo, porque presta un servicio público. En la dimensión sociológica, en el derecho administrativo, prevalece la autoridad sobre la autonomía, como ocurre en los contratos administrativos, en donde el Estado tiene facultades exorbitantes, facultades muy superiores que la que tiene una parte en los contratos, donde los actos administrativos se pueden ejecutar directamente y el Estado puede clausurar un determinado local sin necesidad de orden judicial. En la dimensión normológica tenemos en el derecho administrativo una sobreabundancia de normas, reglamentos, decretos, resoluciones, etcétera, lo cual hace a veces que es un intrincado ámbito. También tenemos una peculiaridad, que es la existencia de tribunales administrativos dentro del Poder Ejecutivo. Porque se da en un privilegio que tiene la administración pública, que es el derecho a que primero se le dé la oportunidad de corregir sus propios errores, agotando la vía administrativa antes de poder recurrir al Poder Judicial en el fuero contencioso administrativo, que sería otro marco también específico de autonomía del derecho administrativo. Y en la dimensión democrática tenemos una tensión en el derecho administrativo entre las exigencias democráticas, que serían infraautónomas, y las exigencias de los técnicos aristocráticas. ¿Cuánto tiene que estar la administración en manos de técnicos para que sea eficiente? ¿Y cuánto tiene que estar en manos de líderes democráticos para que respondan a los deseos que la democracia puede canalizar con los límites que tiene de la población? En el marco de la autonomía
podemos identificar en el derecho administrativo algunos principios propios, como el principio de legitimidad, que se presumen legítimos los actos de administración, el de la continuidad del servicio público, que no se puede interrumpir. Tenemos algunos elementos de autonomía legislativa, como las leyes de procedimientos administrativos, la ley de expropiación, la ley de ministerios. Tenemos algo de autonomía jurisdiccional porque tenemos tribunales administrativos y un fuero específico, el fuero contencioso administrativo. No hay un código de derecho administrativo. Sí sabemos que el Código Civil y Comercial ha resuelto quitar del Código Civil y Comercial las cuestiones sobre responsabilidad del Estado para que se deriven a una ley específica. Antes del año 2015, cuando regía el Código Civil, era el mismo Código Civil el que regía la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de un particular por daños. Pero hubo una decisión política de quitar del Código Civil y Comercial la responsabilidad del Estado. Y ahora se rige por una ley especial. Otra típica rama del derecho público es el derecho penal, respecto del cual también tenemos que hacer algunas consideraciones así rápidas sobre sus fundamentos filosóficos, no sobre sus contenidos, que ya lo han visto en las ramas. Sabemos que el derecho penal puede tener distintas inspiraciones, según la idea de hombre, la idea de justicia, la idea de crimen, la idea de castigo. El derecho penal clásico, basado en la idea de culpabilidad, porque está basado en la idea de libertad, y por tanto que reconoce algún tipo de retribución. La pena es algo que se merece por una conducta que uno realizó y del cual es responsable. Frente a eso, el derecho penal positivista, que rechaza la libertad del ser humano y plantea que en realidad el delito es algo que es fruto de determinados impulsos que la persona no puede controlar totalmente, y por tanto que el delincuente, más que una pena, merece una medida de seguridad para que no ponga en peligro a los otros. Y recordarán el derecho penal biologicista de Lombroso, de Ferri, que trataba de identificar condiciones en el delincuente nato, condiciones orgánicas, consideraciones biológicas, que hoy a veces se trasladan a lo psicológico, e incluso a lo genético. Hay estudios que tratan de identificar inclinaciones genéticas a cometer determinados delitos, como las agresiones sexuales. También entran en tensión aquí las tesis abolicionistas y del derecho penal mínimo, que plantea que no debe haber un derecho penal, que el derecho penal es pura fuerza bruta del Estado, o que debe ser reducido a un mínimo, porque en última instancia lesiona bienes y criminaliza conductas respondiendo a relaciones de poder. Las exigencias del derecho penal revolucionario, que nos propone pensar que hay que utilizar las ideas penales para producir la revolución de los oprimidos en contra de los opresores, y la del derecho penal del enemigo, que propone que hay ciertas dimensiones de sujetos que son más que delincuentes porque propiamente son enemigos, y frente a esos enemigos no se pueden exigir que rijan y que tengan vigencia los principios del derecho penal clásico, como el principio de culpabilidad, o el principio de tipicidad, o el principio de legalidad. Como por ejemplo, algunos atribuyen a lo que fueron los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se juzgaron a los derrotados en la guerra según reglas y principios penales que ellos no habían aceptado con anterioridad y que no habían sido establecidos previamente a que se cometan los actos, por el cual se estaba aplicando retroactivamente, de alguna manera, las disposiciones. En el ámbito de la jurística sociológica, de la dimensión sociológica, el derecho penal tiene repartos autoritarios. No se le pregunta al imputado si quiere o no quiere la pena. Y es claro también el plan de gobierno en marcha, la política criminal, con la cual se organiza el sistema penal. En el ámbito normológico tenemos un gran desarrollo teórico. Toda la teoría de la pena y la teoría del delito, con un gran desarrollo de la lógica, la conducta típica y antijurídica y culpable, y qué es conducta y cuáles son los elementos que suprimen la conducta, y cuáles son la tipicidad, cómo puede ser, y la culpabilidad y los excluyentes de culpabilidad. Y en ese sentido el enfrentamiento de las ideas causalistas y finalistas. Y además
no podemos olvidar que el sistema del derecho penal es un clásico sistema formal, porque es un sistema que se entiende completo porque tiene una cláusula que cierra el sistema, que es el principio de que lo que no está prohibido está permitido. Por tanto, todos los hechos están incluidos en el sistema penal. Porque si uno realiza un acto que no está previsto como delito, el sistema penal, el ordenamiento penal, lo que establece es que esa conducta debe ser absuelta en el caso de ser juzgada. Porque lo que no está prohibido está permitido. En relación con los valores, en el derecho penal prevalece el valor seguridad como fraccionamiento de la justicia. Porque el conjunto de hechos se limitan, se restringen al tipo penal, y el tipo penal fracciona. Solo lo que entra rigurosamente en el tipo penal puede ser materia de pena. Es un fraccionamiento de los actos. Prevalece el valor orden también, y el valor poder a través de la imposición de la pena. Y por último lugar, como rama del derecho público, tenemos que hablar del derecho procesal y su sentido y su filosofía. También del derecho procesal tenemos que recordar, es una rama que ha adquirido alcances de autonomía, como exigencia de justicia, la exigencia de audiencia, que se escuche a las partes, la exigencia de igualdad de las partes y consecuentemente la exigencia de imparcialidad. Requerimientos de justicia que son propios del derecho procesal, que da lugar a algunos principios, como el de la inviolabilidad de la defensa, como el debido proceso, y el debate sobre si el derecho procesal en qué medida es instrumental o accesorio del derecho de fondo. O sea, si existe para que se implemente el derecho de fondo o tiene una cierta independencia del derecho de fondo que va a realizar. Tiene autonomía legislativa, tienen códigos procesales federales y nacionales, procesales penales, procesales civiles, procesales laborales en algunos casos también. Un órgano administrativo, y bueno, podríamos decir que el Ministerio de Justicia se ocupa de la materia procesal, de los juicios. Autonomía jurisdiccional no tiene, porque no hay tribunales que resuelven solo los problemas procesales. O sea, el mismo tribunal civil, penal, laboral, entiende sobre los aspectos procesales también, y por supuesto sí autonomía académica, hay cátedras de derecho procesal, cursos, tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos en el derecho procesal también inspiraciones filosóficas en tensión. Básicamente la tensión entre las teorías garantistas, que se centran en proteger el derecho de defensa, el debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, y las teorías pragmáticas o efectistas que lo que quieren garantizar es que el proceso permita que se afiance, que se realice el derecho de fondo, y no que sea un obstáculo para el derecho de fondo. Por ejemplo, hay temas en los cuales se enfrentan claramente estas dos teorías, como el tema de las medidas para mejor proveer. Muchos códigos procesales permiten al juez, si al finalizar el periodo de prueba tiene dudas y necesita medidas de prueba adicionales, que el juez, sin que se las pidan las partes, ordene alguna medida probatoria adicional para tener más luz o más claridad sobre el tema. Las teorías garantistas se oponen a que el juez tenga esta facultad, porque dicen va en contra de la imparcialidad del juez, que no tiene que ponerse él a buscar prueba a favor o en contra. Las teorías pragmáticas o efectistas las defienden, sosteniendo que es una manera de asegurar que en el juicio se haga la justicia, digamos, y que se esclarezca la verdad. Otro tema en el cual entran en tensión también estas teorías tiene que ver con la inadmisibilidad de la prueba obtenida ilegalmente y la llamada teoría del fruto del árbol venenoso. Esta cuestión de que si se realiza un allanamiento sin orden judicial o sin una requisa, sin suficiente causa, pero se encuentra realmente prueba incriminatoria, que da lugar después a su vez a otro procedimiento en donde encuentran prueba incriminatoria, las teorías garantistas dicen que ninguna de esas pruebas son válidas y que deben ser absueltos todos los imputados, porque no fue legal la recuperación de esa prueba. Las teorías pragmáticas o efectistas dicen que no puede prescindirse de esa prueba porque eso impediría que el derecho penal se realice realmente, y el derecho procesal tiene que estar al servicio del derecho de fondo y no impedir que el derecho de fondo se realice, más allá de las sanciones que podrán recibir los funcionarios por haber realizado procedimientos ilegales.
Estos son casos en donde se ve la tensión en estos grupos. Desde el punto de vista de la dimensión sociológica, hay repartos principalmente en el ámbito procesal, pero a veces hay distribuciones también. Puede fallecer un testigo, influyen los medios de comunicación social, en los juicios cada vez más, toda una discusión sobre la justicia mediática. Predominan los repartos autoritarios sobre los repartos autónomos, aunque también puede haber acuerdos conciliatorios en el ámbito laboral, en el ámbito civil. El principal repartidor es el juez, pero a veces las partes son repartidoras también, porque pueden consentir actos procesales, por ejemplo, fuera de términos de la contraparte. Los principales recipiendarios son las partes y los abogados de las partes también, que pueden ver su situación personal implicada, favorecida o contraria. Por ejemplo, existen los pactos de potalitis, por el cual el abogado en alguna medida vincula su suerte a la suerte de la parte que defiende. Desde el punto de vista de la forma, el proceso es la forma. Y en las razones de los repartos, aquí en el derecho procesal aparece la obligación del juez de motivar su resolución y el gran dilema que aparece con el juicio por jurados, porque el jurado no motiva. La garantía del jurado es la casi unanimidad o el alto consenso que tienen que tener los jurados, pero no tienen que dar razones de por qué su veredicto es de culpabilidad o de inocencia. Y el gran debate que existe en torno de estos repartos que harían los jurados, en donde no tienen que alegar las razones que sostengan sus repartos y en qué medida eso garantiza o no garantiza. En el derecho procesal, la principal fuente formal es la ley, aunque existen usos y costumbres de los juzgados. A veces las normas son inexactas, prevén que los jueces estén en las audiencias y no están, o prevén que un juicio no pueda demorar más de determinada cantidad de tiempo y duran años, y suelen ser sistemas abiertos, con códigos, pero que sufren incorporación por el plano de la analogía. En cuanto a los valores, a la dimensión diquelógica, hay algunos valores que entran en tensión en el ámbito del proceso. Las teorías garantistas acentúan la paz social. El proceso es la manera de evitar que se vaya la violencia. En cambio, para las teorías pragmáticas lo importante es la justicia, que el proceso llegue a un resultado justo. No solo que evite la violencia, sino que también asigne a cada uno lo que le corresponde. Y eso hace que tengan distintas miradas sobre los juicios y el proceso. La tensión del proceso y la realización del derecho de fondo, y la tensión entre la seguridad y la justicia. Por ejemplo, los plazos perentorios. Vencido un plazo, cumplido el horario, ya no se puede realizar el acto procesal. Y a veces una parte se queda sin poder aportar prueba, o sin poder responder porque se pasó unas horas, cuando en realidad ese escrito a lo mejor va a descansar en un escritorio de un tribunal durante varias semanas todavía hasta que sea leído. A veces la tensión entre la verdad formal, lo que está probado en el expediente, y la verdad real, lo que no se ha probado o no se ha podido probar, o se ha probado pero la prueba es inadmisible, porque por ejemplo existe una denuncia penal de un familiar y sabemos que los familiares cercanos tienen prohibido denunciar penalmente, y entonces está demostrado pero por una prueba inválida. Y a veces los defraccionamientos que se dan en el campo procesal frente a los fraccionamientos. Por ejemplo, la cosa juzgada fraudulenta. Teóricamente, cuando un proceso termina en una sentencia sobre la cual no quedan recursos, entra en autoridad de cosa juzgada y no se puede revisar. Pero ya los tribunales han planteado qué pasa si se descubre que en ese proceso que se ha obtenido como cosa juzgada una sentencia, se descubre que se le pagó al juez, o que se utilizaron testigos falsos, y por tanto ese proceso no fue un proceso regular, sino fraudulento. Se hizo trampa para conseguir una sentencia en cosa juzgada, y ya hay tribunales que han considerado que en esos casos no rige la garantía de la cosa juzgada, y ese fraccionamiento de la justicia para dar seguridad se tiene que poder desfraccionar para poder ir a la justicia y dejar de lado esta exigencia de seguridad que deja tan poca justicia que ya no conforma o no garantiza. Pero sin duda son elementos de tensión y elementos de debate que se presentan en el ámbito procesal y que da lugar a distintas soluciones según los tribunales, las orientaciones de la jurisprudencia o los órganos legislativos.